Segunda parte de la clase, propiedades de las probabilidades. Conceptos básicos sobre conjunto. Un conjunto es una colección de elementos y se denota generalmente con letras mayúsculas. El conjunto formado por todos los elementos se llama universo y se simboliza con la letra U. Y en el contexto de las probabilidades, el conjunto universo corresponde al espacio muestral, es decir, omega. El conjunto que no tiene elementos se llama conjunto vacío. Cardinalidad de un conjunto A es la cantidad de elementos que tiene el conjunto y se denota de esta manera, es decir, mediante el símbolo de cardinalidad de A. Complemento de A es aquel conjunto de los elementos de U que no pertenecen a A y se denota A con un exponente C. A complemento se lee. Unión de los conjuntos A y B corresponde a un conjunto formado por todos los elementos de A y los elementos de B y se denota A unión B. Este es el símbolo de unión. Intersección de los conjuntos A y B corresponde a un conjunto formado por todos los elementos que están en A y en B y simultáneamente y se denota como A intersección B. Repito, corresponde a un conjunto formado por todos los elementos que están en A y en B simultáneamente y se denota como A intersección B. Este es el símbolo entonces de intersección. Recordemos que también intersección significa elementos en común. Diferencias la diferencia A y B corresponde a un conjunto formado por todos los elementos que están en A pero no en B y se denota A menos B. Aquí tenemos entonces una representación gráfica de lo antes expuesto. Esto es mediante un diagrama de conjunto. Este es el conjunto universo en recuadro. A unión B es todo A y todo B ayurado. A complemento es A sin ayurar y solamente el complemento lo ayuramos. A intersección B, elementos en común. Esto es A intersección B desde el punto de vista gráfico. A menos B se ayura todo A, pero menos el B. Ahora, ¿por qué es importante este diagrama? Pues en probabilidades también se utiliza un análisis para resolver problemas que es el diagrama de Venn, que es en base a este tipo de representación gráfica de conjunto. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo mediante el uso del diagrama de Venn. Aquí tenemos un ejemplo desarrollado en el cual vamos a explicar cómo se resolvió. El ejemplo dice que en un curso de 36 alumnos se les preguntó acerca de su asignatura favorita y el resultado fue el siguiente. Está representado entonces mediante un diagrama de Venn. El diagrama indica que el primer conjunto es historia, segundo lenguaje y el tercero es matemática. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste matemática e historia? Por lo tanto, aquí tenemos el conjunto matemáticas y aquí tenemos el conjunto historia. ¿Dónde está la intersección? Entre el 4 y el 2. Pero el 2 no es la intersección entre historia y matemática solamente, pues también incluye lenguaje. Y como la pregunta es explícitamente la probabilidad de que a un estudiante le guste matemática e historia, solamente hay 4, es decir, 4 de un total de 36. Y 4 dividido 36 aproximadamente 0,1 como número decimal, o casi un 10%. Y esto también desde el punto de vista de la intersección de conjunto que habíamos visto antes, en la definición de conjunto, sería la cardinalidad de A intersección B. A intersección, supongamos que historia es A y B es matemática, A intersección B, menos la cardinalidad del lenguaje que vendría siendo estos dos que están acá. Entonces aquí hay un ejemplo entonces mediante el uso del diagrama de Venn. La definición: la probabilidad
tanto en el enfoque frecuentista como en el enfoque clásico, cumple las siguientes propiedades. Si A es subconjunto del espacio muestral, entonces la probabilidad se encuentra entre 0 y 1, o entre el 0% y el 100%. La probabilidad del espacio muestral es 1, la probabilidad de un evento vacío es 0. Si A y B son sucesos tales que la intersección o elementos en común sea vacío, es decir, 0, entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. En pocas palabras, cuando sea unión, su símbolo matemático es la suma. Probabilidad de A y B son sucesos tales que A intersecciones B es distinto de vacío, de 0. Es decir, existe la intersección, existen elementos en común. Entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y si a un suceso, si A es un suceso, entonces la probabilidad de su complemento más la probabilidad del suceso es igual a 1. El suceso A intersectado con su complemento, o el complemento de A, es vacío. Y el suceso A unido a su complemento es el espacio muestral. Entonces estas son las propiedades que son válidas tanto para el enfoque frecuentista como el enfoque clásico de probabilidades. Lo expuesto en estas propiedades lo vamos a explicar mediante algunos ejemplos. Ejemplos que demuestran las propiedades entonces. Una propiedad era la probabilidad del espacio muestral sea 1. Y el ejemplo consiste en el siguiente. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras enumeradas del 1 al 6, hallan la probabilidad del espacio muestral. Por lo tanto, como me piden, en este caso la probabilidad del espacio muestral, primero defino mis datos, el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la cardinalidad del espacio muestral son 6. Son 6 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de todos son 6, dividido en la cardinalidad de los 6 elementos, es 1. Por lo tanto, aquí se cumple la probabilidad. Me piden la probabilidad de todos, dividido en el total. 6 partido 6, 1. Eso demuestra entonces con este ejemplo la probabilidad del espacio muestral sea 1. Probabilidad de evento vacío sea 0. El ejemplo es el siguiente. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras enumeradas del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7? Datos, espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cardinalidad del espacio muestral, 6 elementos. El evento que se define, obtener un 7. Como está enumerada del 1 al 6 y la cara 7 no existe, eso es vacío, por lo tanto es 0. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 7 es 0 sobre 6. 0. Entonces, este ejemplo demuestra entonces la probabilidad del espacio vacío, el evento vacío, sea 0. Propiedad A unión B, esto es equivalente a la probabilidad A unión B, es probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Pero aquí tenemos que considerar el caso cuando la intersección es vacía, o 0. Aquí tenemos un ejemplo. Es decir, no hay elementos en común, por eso es 0. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras, enumeradas del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 o un múltiplo de 5? La solución es la siguiente. Los datos son espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, cardinalidad del espacio muestral 6 elementos. Definimos el evento A como múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6. Evento 2, el B. Múltiplo de 5, solamente 1, el 5. La probabilidad de la intersección A intersección B es 0, pues entre múltiplos de 2 y múltiplos de 5 no hay elementos en común, por eso es 0. Aplicando la probabilidad de A más la probabilidad de B. Probabilidad de A, recordemos que habíamos definido múltiplos de 2, son 3 elementos sobre 6, 3 sobre 6, más la probabilidad de B, que es el evento 2, múltiplo de 5, 1 sobre 6, menos 0, nos da 4 sextos, simplificado a 2 tercios. Entonces aquí tenemos entonces un ejemplo en el cual no existe el elemento en común y podemos aplicar entonces la probabilidad de A unión B solamente con probabilidad de A más la probabilidad de B, cuya intersección es vacía o en este caso 0. Probabilidad A unión B
es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección B. Pero esta es ahora en la condición donde la probabilidad de A intersección B es distinta de vacío. Es decir, existen elementos en común. Un ejemplo es el siguiente. Se lanza un dado equilibrado de 6 caras enumeradas del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 o un múltiplo de 2? La solución es la siguiente. Datos. Espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cardinalidad del espacio muestral 6 elementos. Definimos el evento A como múltiplo de 2, 2, 4, 6. El evento B, múltiplo de 3, 3 y 6. A intersección B, elementos en común entonces del evento, tenemos 1. El 6 y el 6 se repiten ambos conjuntos. Por lo tanto, esta es la intersección. Ya no es 0, sino que hay un elemento acá, que es el 6. Aplicamos la propiedad, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. La probabilidad de A, el evento A, son 3 sobre 6, más la probabilidad de B, 2 elementos sobre 6, menos la intersección que es un elemento sobre 6. Resolvemos la operación suma y resta, en este caso de fracciones, nos da 4 sextos, simplificado 2 tercios. Por lo tanto, aquí tenemos entonces un ejemplo donde se aplicó la propiedad A unión B en la condición de que la intersección era distinta de vacío. Eventos dependientes. Probabilidad condicional. Si A y B son eventos estadísticamente dependientes, entonces la probabilidad condicional A dado B, esto significa A dado que conozco B, se denota por A dado, este slash significa dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido probabilidad de B. Recordemos que esto representa el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Donde la probabilidad de B es distinta de 0, pues recordemos que la división por 0 no está definida para los números reales. Por tanto, esta simbología representa lo siguiente: probabilidad de A dado B es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento B ya ocurrió, es decir, conocemos el evento B, que ya sabemos su probabilidad. Probabilidad de A intersección B, elementos en común. Recordemos, esto es intersección, significa elementos en común. Probabilidad de que ocurra A y B. Probabilidad de B es la probabilidad de que ocurra el evento B. Lo expuesto lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Aquí tenemos una tabla que dice lo siguiente. Mira. La siguiente tabla muestra un grupo de 1.200 personas a los cuales se les preguntó cuántas han pasado la Navidad en casa y cuántas fuera de ella. La información fue resumida en la siguiente tabla. Aquí está separada por sexos, hombres, mujeres y hombres. Fuera de casa, 204 mujeres, 672 hombres, o total de 876. En casa, 36 mujeres, 288 varones, total 324 personas. Aquí tenemos los totales por mujeres, por hombres y al total general de 1200. Por lo tanto, esta tabla vamos a interpretarla desde el punto de vista de las probabilidades, vamos a definir los eventos. Por lo tanto, en relación a la tabla anterior se definen los siguientes sucesos o eventos. El evento A, la persona seleccionada sea mujer. El evento B, la persona seleccionada sea hombre o es hombre. C, la persona seleccionada se queda en casa. C, complemento, la persona seleccionada no se quede en casa. Las preguntas son las siguientes. Hallar la probabilidad de que la persona seleccionada se quede en casa dado que es mujer, es decir, se sabe que es mujer. Aplicando la propiedad, es decir, probabilidad C dado A, es decir, la probabilidad de C, que recordemos que lo habíamos definido como la persona seleccionada se queda en casa, dado que A, es decir, A se sabe que la persona seleccionada es mujer. Por lo tanto, y esto es equivalente a la probabilidad de C intersección A dividido probabilidad de A. C intersección A podemos buscarlo en la tabla. C, recordemos que C es la persona seleccionada se queda en casa. Y A, que sea mujer. Por lo tanto, casa, mujer. Se intersectó acá en 36. Casa y es mujer. 36 sobre 1200. Y la probabilidad de A, que sea mujer, recordemos que en la tabla decía que son 240 mujeres de un total de 1200.
realizamos la división de fracciones, nos da 36 partido 240, aproximadamente 0,15 o un 15% de probabilidad. Otro ejemplo mediante una probabilidad condicional, o sea, mediante el mismo ejemplo en el fondo, pero otra situación, es la probabilidad de que se quede en casa dado que es hombre, es decir, que se sabe que es hombre. Probabilidad entonces de C dado B. Se conoce B, recordemos que C es que se quede en casa, ese es el evento que habíamos definido, y B sabemos que es hombre. Probabilidad entonces, según la propiedad, C intersección B dividido probabilidad de B. C intersección B, es decir, que se quede en casa, y B sabemos que es hombre. Vamos a nuestra tablita. Que se quede en casa y hombre se intersectan en 288. 288 sobre 1200. Probabilidad de B, recordemos que se sabe que es hombre y sabemos que la cantidad de hombres en la tabla era 960 sobre 1200. Dividimos las fracciones, nos da 288 dividido 960, aproximadamente 0,3 o un 30%. Entonces este es un ejemplo, entonces, mediante, un ejemplo de probabilidad condicional. Suceso independiente. Dos sucesos A y B son independientes si la probabilidad de intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto implica que la ocurrencia de un suceso no implica la ocurrencia del otro. Por eso son independientes. Por ejemplo, se lanza un dado de 6 caras, equilibrado, enumerado del 1 al 6. Siempre hacemos hincapié en esto, escrito entre paréntesis, digamos que si se lanza un dado de 6 caras enumerado del 1 al 6, pues que existen muchos tipos de dados, ¿no? Generalmente nosotros conocemos el de 6 caras, pero también existen de 3, de 12, 20, 24 caras. Por lo tanto, dependiendo del tipo de juego, vamos a utilizar el dado, en este caso, asociado a una pregunta. Pero generalmente nosotros estudia probabilidades con dados enumerados del 1 al 6 equilibrados. Y también equiprobables, es decir, que tengan toda la misma probabilidad de ocurrencia. Pues bien, volviendo al ejercicio, se lanza un dado de 6 caras, equilibrado, enumerado del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número que sea par y múltiplo de 3? El concepto de I es una clave como para identificar una probabilidad independiente, que significa multiplicación. A intersección B o A y B multiplicación. Esa es una pista, digamos, cuando tengamos que trabajar con sucesos independientes, que la letra I va a significar una multiplicación. La solución es la siguiente, entonces. Como son eventos independientes, es decir, la ocurrencia de un suceso no implica la ocurrencia del otro, definimos el evento A como que sea par, 2, 4, 6. El evento B, múltiplo de 3, 3 y 6. Probabilidad de intersección B es la probabilidad de A o por la probabilidad de B. Probabilidad de A, que sea par, son 3 sobre 6. Probabilidad de B, 2 sobre 6. Multiplicamos las fracciones, nos da 6 partido 36. Y esto es 1 sobre 6 o un sexto. Entonces, este es un ejemplo de una probabilidad independiente. También en base al mismo ejercicio, podemos representarlo o dar solución mediante el uso del diagrama de Venn. Dice, mediante el diagrama de Venn del ejercicio anterior, quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos entonces, primero tenemos que tener claro los eventos. El evento A, que sea par, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Este es el evento A. Evento B, múltiplo de 3. 3 y 6. Por lo tanto, el 1 y el 5 quedan fuera, ¿cierto?, de la intersección. En este caso, de los conjuntos A y B, están fuera. Y la intersección o elemento en común es el 6, pues el 6 aparece como par y como múltiplo de 3. Por eso es un elemento sobre, en este caso, 36. En este caso, tenemos entonces la intersección, un elemento aquí, que es el 6 sobre 36. Otro concepto en las probabilidades es la ley de los grandes números. También se puede abreviar como LGN, ley de los grandes números. Esto es algo bastante extenso, digamos, pero vamos a estudiar el concepto general de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números establece que a medida que la cantidad de veces que se realiza un experimento aleatorio aumenta, la frecuencia relativa de un suceso tiende a un determinado valor.
Por lo tanto, esto quiere decir que el valor teórico de la probabilidad se acerca al valor teórico de la probabilidad. Repito, la ley de los grandes números establece que a medida que la cantidad de veces que se realiza un experimento aleatorio aumenta, la frecuencia relativa de un suceso tiende a un determinado valor, el cual es el valor teórico de la probabilidad. Por ejemplo, se lanza una moneda 1000 veces. Hallar la probabilidad de obtener cara. Probabilidad de obtener cara 1000 veces, y esto es aproximadamente un medio. Es decir, se acerca a la probabilidad teórica. Un medio de la probabilidad teórica, pues es como si lo lanzásemos una vez la moneda. Un medio o un 50%. En el ejemplo que habíamos mencionado recién, podemos hacer una representación gráfica de él. Dice la gráfica que representa la simulación del lanzamiento de una moneda. Simulación de lanzamiento de una moneda. Aquí tenemos en este eje los porcentajes, y en el equivalente aquí al eje X tenemos los lanzamientos. 500 lanzamientos, 1000 lanzamientos, 1500 lanzamientos, 2000 lanzamientos. Por lo tanto, si lo realizamos un par de veces, unas 20 veces, vamos a obtener una variabilidad acá, ¿cierto? Su coeficiente de variación va a ser diferenciado. Pero si a medida que vamos aumentando la cantidad de veces, es decir, 1000, 1500, 2000, 3000, esta se va a ir acercando a la probabilidad teórica, que recordemos es un 50%, como si lo lanzásemos una vez. Es decir, entonces, a medida que más veces lo lanzamos, esto siempre va a ir acercándose a su probabilidad teórica, que en palabras sencillas es como si el experimento lo hiciéramos una vez. Pero como reitero, es un aproximado. Tiende a aproximarse a la probabilidad teórica. Otro ejemplo, y con este, digamos, vamos a terminar la explicación de la clase de probabilidades. Otro ejemplo de la ley de los grandes números es la siguiente. En una asignatura de matemáticas, la probabilidad de que te saquen a la pizarra es de un 10%. Si a lo largo del año tienes 100 clases de matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que tengas que salir a la pizarra 14 veces? Aplicando la técnica frecuentista de las probabilidades, o el método frecuentista, frecuencia relativa, 14 veces de un total de 100 clases, esto es aproximadamente 0,14 o un 14%. Esta tiende entonces a acercarse o se aproxima a la probabilidad teórica de los 10% que se había definido previamente. ¿Tanto? Recordemos entonces que la ley de los grandes números, mientras más veces realices un lanzamiento, esta tiende a acercarse a la probabilidad teórica. Pues bien, aquí hemos explicado en dos clases, digamos en dos videos, el concepto fundamental de las probabilidades. Hemos conocido las propiedades, desarrollado técnicas de cálculo de probabilidades, y hemos conocido también adicionalmente el concepto de la ley de los grandes números, y no olvidar que las probabilidades también tienen una interpretación desde el punto de la frecuencia relativa y una interpretación clásica de las probabilidades.